Buenas noches, bueno, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí y vamos a hacer un análisis el día de hoy de esto que estamos viendo en pantalla precisamente. Esto es un informe. Estresar y desequilibrar a Rusia. Esto es un informe que fue publicado en el 2019 por una organización norteamericana sin fines de lucro y me causa gracia que es una organización norteamericana precisamente quien realiza y publica este informe titulado, bueno, ahí dice Overextending and Unbalancing Russia, Assessing the Impact of Cost Imposing Options. Esto es como, bueno, esto es nada, simplemente delineando el plan, precisamente como lo dice allí en inglés, para estresar y desequilibrar a Rusia, evaluación del impacto de las opciones que le impondrían costes, lo que querría decir en español. Pero primero que nada vamos a ver quién es esta organización que publica este informe. RAND, se llama RAND Corporation, ¿verdad? RAND Corporation es una organización sin fines de lucro, de estas que llaman think tank, como un tanque de pensamientos, ¿no? Si lo traducimos literalmente. Es un instituto donde se hacen estudios y una firma consultora de cuestiones que tienen que ver con el ámbito del sector público, es decir, gobierno. Eso es el sector público. Correcto. Esta organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948 en California. Y ellos, con el paso del tiempo, su misión supuestamente se ha convertido en fomentar y promover la seguridad de Estados Unidos. Y esto es parte de lo que resume este documento, que resume las acciones que Estados Unidos y sus aliados podrían llevar a cabo en el ámbito económico, político y militar para tensionar la economía y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y con ello estresar y desequilibrar la posición política del régimen ruso dentro de su propio país y en el extranjero. De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Es prácticamente premonitorio. Si usted se toma el tiempo y lee de qué se trata este informe, se dará cuenta que es algo que es un paso a paso. Es un manual donde se tiene que cumplir cada cosa paso a paso y pienso que se han estado cumpliendo. No han llegado al objetivo final aún, pero han estado cumpliendo paso a paso todo lo que aquí se está expresando en este documento. Antes de que continuemos, recordarles que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyar nuestro canal, por favor suscríbanse, que es gratis completamente. Y asimismo pueden regalarnos un me gusta, hacer sus comentarios y por supuesto que compartir el contenido si piensan que puede ser de utilidad para otras personas. Muy bien, entonces esto, ¿qué queremos ver? Esto es una perspectiva sobre lo que ha estado ocurriendo en Europa, en Asia, y especialmente el conflicto entre Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos, en Europa, específicamente en Ucrania, porque pues es la realidad. Esto es un conflicto, que ya está a punto de convertirse en una guerra contra Rusia, pero no es de Ucrania en contra de Rusia, ni es Ucrania defendiéndose en contra de Rusia. Ellos simplemente han utilizado este argumento, ¿correcto? ¿Y esto es para qué? Para derrotar a la primera potencia mundial, a la primera potencia nuclear del mundo, quiero decir, que es Rusia. Entonces vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata este informe, ¿cierto, Emir? ¿Qué te pareció el informe cuando lo leíste? Mira, impactante, pero a la vez como satisfecho porque definitivamente nuestros análisis, nuestras investigaciones
apuntan o mejor dicho, están en lo correcto. Nuestras teorías, nuestros análisis están apuntando a lo que es, vamos a decir, la verdad de lo que está pasando en esta guerra en Ucrania y vamos a decir que una verdad de lo que está pasando a nivel geopolítico en el mundo. Eh, Ciertamente, tal vez lo más importante para empezar a discutir este tema es, ya tú diste algunos insumos sobre la corporación esta RAND, que por alguna razón me hace acordarme de, eh, ¿cómo es que se llama? La rebelión de Atlas, un libro muy famoso. Y yo creo que una de las, el protagonista de la rebelión de Atlas, creo que tenía una corporación que se llamaba, la corporación de él, creo que se llama Corporación Rand. Y si no, tenía un nombre muy parecido. Ese es un libro muy famoso de los libertarios, ¿ok? Pero bueno, regresando a entender la Corporación Rand, esta no es una corporación cualquiera, o sea, esto no es un grupo solo de think tank que se pone a discutir, a pensar cosas. Esta es una gente que desde el año 45, pues tú muy bien apuntaste que vamos a decir, que nació, yo no sé si es que sucede, la construyeron en el 48, pero esta gente está activa desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y vamos a decir que es algo creado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿ok? Y lo utilizaron o lo crearon para analizar, vamos a decir, la geopolítica del mundo, para estudiar los conflictos que habían en el planeta. Y se supone que es una corporación sin fines de lucro, bueno, financiada por un pocote de, tanto por el gobierno como las empresas, pero realmente esto es vamos a decir, un instrumento político y militar, porque imagínate tú que en el 48 este proyecto nacido en la Fuerza Aérea se lo transfirieron a Douglas Aircraft Company. Es decir, en ese momento Douglas Aircraft Company es como la empresa más grande en materia de militar en los Estados Unidos, de fábrica de armamento. Después pasó el tiempo y bueno, vamos a decir que se independizaron, entre comillas, pero Mm, siempre ha tenido esa vinculación con el gobierno en el ejército y desde los años 50 las investigaciones de esta corporación han ayudado a tomar las decisiones políticas de los Estados Unidos en muchísimos temas. La guerra de Vietnam, el tema de la confrontación de armas nucleares, el tema de la Unión Soviética. O sea, lo que esta gente diseña, lo que esta gente analiza, tiene un impacto muy importante sobre la política o sobre las decisiones del gobierno y sobre la vida de los estadounidenses. Y es algo que, vamos a decir, que pasa por debajo de la mesa, porque tú le preguntas a cualquier cristiano qué sabe la corporación Rand y no lo sabe. Yo la conocía desde hace unos cuantos años, pero no conocía este informe. Y tú me preguntaste que qué pensaba. Este es un informe realmente impactante que las personas deben conocer para poder entender la realidad de lo que estamos nosotros viviendo. Y esto se enlaza con un programa que estábamos viendo hoy de un académico noruego eh, que escribió un libro recientemente eh, sobre la OTAN y sobre Asia y el futuro de la geopolítica. Y este señor decía que Estados Unidos se le está haciendo muy difícil aceptar el fin de la unipolaridad, una unipolaridad que solamente duró desde 1992 hasta posiblemente 2000, 2005, tal vez 2008, pero que esa unipolaridad se acabó y lamentablemente los imperios se resisten a aceptar que hay otras fuerzas, que hay otros países que pueden estar al mismo nivel
y donde ya ellos dejan de tener la posición preponderante y vamos a pensar que es dejar de ser el policía del mundo porque hay otras personas que también tienen armas, que también tienen dinero y todo lo que está pasando en Ucrania se enmarca justamente en ese plan o sí, esa planificación en los Estados Unidos en tratar de mantenerse en ser el único hegemón del mundo, pero lamentablemente para los Estados Unidos este es un proceso irreversible, Farah. O sea, esto no tiene vuelta atrás. No hay manera que los Estados Unidos sigan siendo el único y el más poderoso hegemón del mundo. El mundo desde hace muchos años pasó a una multipolaridad y tal vez destruyan a Rusia, debilitarán a Rusia, bueno, será un hegemón menos, pero quedará China. Y si destruyen a China, tendrán que destruir a India, después tendrán que destruir a otros países de Asia y eso no es viable ni sostenible en el tiempo. O sea, lamentablemente para los Estados Unidos ellos tienen que aceptar que el mundo es multipolar y en lugar de tener una diplomacia o una política exterior enfocada en el conflicto, en la guerra y en la destrucción, han debido enfocarse en construir un sistema de paz y un sistema de cooperación. Y ahí tengo que referirme inevitablemente a este tema de Rusia o cuando cae la Unión Soviética, cómo, incluso Putin fue uno de los participantes en eso, cómo Rusia trató de integrarse al sistema de seguridad europea y cómo fue pateado por Europa y por los Estados Unidos. Y yo siempre, creo que te lo estaba comentando hoy, o sea, me parecía tan significativo, me llamaba tanto la atención que las personas no sepan realmente lo que les conviene, que los gobiernos europeos no sepan lo que les conviene y los gobiernos europeos hayan y estén deliberadamente yendo contra sus propios intereses y destruyendo su base económica y su seguridad. Estados Unidos tiene una agenda muy clara, que es destruir al otro hegemón nuclear del mundo, controlar a Rusia y controlar sus recursos, como lo hizo cuando cayó la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, tal vez no muchos lo conocen, pero Rusia se entró en un proceso de caos absoluto, la gente se estaba muriendo de hambre y eso fue aprovechado por Occidente para explotar los recursos y para tomar ventajas de un país debilitado, como en los tiempos coloniales. Pero con la llegada de Putin en el año 2000, ese proceso se suspendió y Rusia empezó a reconstruirse, empezó a reconstruirse en todos los áreas, en el área económica, en el área política, en el área militar, y esto sorprendió a los norteamericanos y empezaron a darse cuenta que se les estaba acabando su unipolaridad. Por otro lado, desde el punto de vista económico, China, esta gente, los norteamericanos no pensaban que China iba a transformarse en la primera potencia económica del mundo, y esto es así dependiendo de los indicadores que uno revise, ¿ok? Si tú revisas los valores comparados por paridad de poder adquisitivo, es decir, los valores restando inflación, se supone que el Producto Interno Bruto de China es superior al de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos se le está haciendo muy cuesta arriba. Y cuando digo Estados Unidos, digo Occidente. Occidente no puede aceptar que ese predominio hegemónico, vamos a decir, la cultura occidental, veas Europa y Estados Unidos, llegó a su fin. Y te lo estaba comentando yo a ti hoy. Eh, Europa y los Estados Unidos suman, yo creo que unos 800 a 1.000 millones de personas, vamos a exagerar un poquito, 1.000 millones de personas. Solamente China son 1.400 millones de personas. O sea que un solo país tiene mayor cantidad de población
y población que a lo mejor aspira a tener la misma capacidad de compra y el mismo nivel de vida que un norteamericano, y los norteamericanos son 350 millones de personas. Estamos hablando que China es 4 veces más grande que los Estados Unidos, ¿ok? Y si tú le sumas los 1.500 indios, 1.500 millones de indios, ya tienes casi 3.000 millones de personas. Y si le sumas los rusos y le sumas algunos países de Medio Oriente y le sumas otros países de Asia, o sea, el occidente que conocemos, Europa y los Estados Unidos representan el 16% de la población del mundo. Entonces, estamos ya frente a un mundo que es imposible cambiar el curso de hacia dónde se está yendo. Y yo creo que te lo estaba comentando hoy. Este es el siglo de Asia, de lo que llaman Euroasia. Y Euroasia es de Rusia para Asia, para China, para la India. O sea, ya se acabó el tiempo de Europa y la única manera que tienen los Estados Unidos y Europa de poder mantener vamos a decir, esta supuesta hegemonía de Occidente es a través de la guerra. Pero en ese proceso, Europa no se está dando cuenta que está siendo simplemente un instrumento de su propia destrucción, porque Europa o los líderes europeos están apoyando una agenda de Estados Unidos que para nada les favorece. Europa está en un proceso de desindustrialización. La economía europea está en caída libre y eso tiene que ver con muchos factores. Uno, Estados Unidos ha propiciado que Europa se vuelva enemigo de Rusia y de China. Estás hablando de que Estados Unidos ha empujado a Rusia, ha empujado a los Estados Unidos ha empujado a Europa a volverse enemigo del, ¿cuánto sería eso? Del 25% de la población del mundo. En los mercados más activos, porque tanto el mercado chino como el mercado ruso eran comprados o son compradores inmensos de todo tipo de productos, alimentos, productos de lujo, todo. Y de repente Estados Unidos le dice hay que ir a luchar contra Rusia. Necesito que tú tienes por tu seguridad, corta los lazos con Rusia y con China. Y resulta que entonces ahora los chinos, los rusos los europeos están dejando de venderle cosas a Rusia, que en algunos rublos era el mercado más importante que tenía. Están dejando de venderle a Europa, a China. Y por otro lado, están dejando de comprar productos baratos y competitivos, como la energía de Rusia, como algunos productos terminados de China, para comprárselos ¿a quién? A los Estados Unidos. Entonces, Europa ahora tiene que destinar 40% más dinero para comprar energía, para comprarle gas a los Estados Unidos, porque simplemente logró que los líderes de Europa cerraran la puerta vamos a decir, a la estabilidad que tenían con Rusia. Y aquí uno no está defendiendo a Rusia, nosotros estamos haciendo un análisis geopolítico y lógico que además está respaldado y por eso es que es importantísimo este informe, porque vamos a decir que consolida una cantidad de cosas que nosotros hemos estado diciendo a lo largo de los últimos meses, Farah, y es cómo Estados Unidos creó un plan. Rand Corporation, yo creo que tiene mucho que ver con esto, un plan para destruir a Rusia, para acabar con el otro, vamos a decir, con la otra superpotencia del mundo, para después enfocarse en destruir a China y pensar que ellos van a seguir siendo la única potencia, la máxima potencia del mundo, cuando eso no va a pasar. Eso ya lo vimos históricamente. El imperio inglés de Gran Bretaña y de Inglaterra cayó, el imperio romano cayó, y todo esto apunta a que estamos en la misma dirección, ¿entiendes? Entonces, creo que aquí vamos a empezar ya a ver este informe, ¿no? Este informe,
que es ciertamente muy revelador y muy interesante, porque es un informe que resume una cantidad de opciones que debe aplicar Estados Unidos o que esta gente le sugiere al gobierno que tome a nivel político, económico, militar, para estresar, desestabilizar y destruir la economía rusa y de esta manera destruir las fuerzas armadas, de esta manera derrocar el gobierno y destruir políticamente al país, y que entonces llegue y acceda al poder alguien que sea proestadounidense. Y ahí no solo eso, ahí tenemos también la posibilidad de que, y lo han dicho, porque lo más interesante, Farah, es que esto no es novedoso. Nosotros que estamos siempre escuchando programas y vemos los temas en el Congreso y a los políticos hablando en los Estados Unidos, y hay políticos que dicen que a Rusia no solamente hay que destruirla, hay que desmembrarla. Hay personas, las he escuchado, que hablan de que hay que construir entre 6 y 19 países a partir de los restos de Rusia, ¿ok? Entonces, el informe ciertamente es muy interesante porque analiza y dice, bueno, Rusia, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tiene Rusia? Entonces ellos dicen, bueno, Rusia tiene una muy alta dependencia de la venta del petróleo y gas, ¿ok? Entonces ya al tú detectar que haya una vulnerabilidad, tú dices, aquí hay un punto en el que yo puedo atacar y puedo sacar ventaja, puedo generar ansiedad, puedo generar estrés y puedo debilitar, ¿ves? Por supuesto que esta gente de RAND sabe que Rusia es un país eh, poderoso y que realmente tienen que tomar muchas acciones para poder destruirlo. Y yo quiero aquí hacer un entre paréntesis, Farah, porque eh, creo que te lo comenté, lo estaba comentando ayer, que ciertamente la historia nos enseña muchísimo. Y ustedes recuerdan que en el año 1983 estaba de presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y empezó a circular una información de una cosa que se llamaba el proyecto de la Guerra de las Galaxias. No sé si tú lo llegaste a escuchar alguna vez, Farah. Bueno, ese proyecto de la Guerra de las Galaxias era un proyecto en el que supuestamente los Estados Unidos iban a lanzar una cantidad vamos a decir, de satélites o de estaciones orbitales en las cuales iban a instalar unos equipos que iban a poder destruir los misiles intercontinentales balísticos rusos de la Unión Soviética en ese momento, y con eso iban a poder generar que Estados Unidos le ganara una guerra nuclear a la Unión Soviética. Se suponía, me acuerdo mucho de la Guerra de las Galaxias porque en esa época, en el 78, lanzaron la primera Guerra de las Galaxias, en el 83 creo que estaba saliendo la tercera parte de esa película y el proyecto se llamó Guerra de las Galaxias. Era una estación orbital o varias estaciones orbitales que creo que a través de láser o a través de algún tipo de tecnología iban a destruir los misiles rusos, misiles soviéticos. Eso generó en la Unión Soviética vamos a decir, una carrera, primero por entender qué era este tema de la Guerra de las Galaxias, y se empezaron a hacer grandes inversiones en materia militar. Me imagino que también tratando de hacer algo similar para hacerlo ellos, y por otro lado ver qué contramedidas podían tomar contra esos equipos norteamericanos. La realidad es que eso nunca se hizo. El proyecto de la guerra de la galaxia, yo no sé si era que era muy costoso o que tecnológicamente no era el momento para hacerlo, pero eso no se hizo. Pero eso generó que la Unión Soviética destinase una cantidad de recursos para el tema militar y el tema tecnológico militar que terminó de destruir la economía de la Unión Soviética. La Unión Soviética se cae porque económicamente estaba quebrada, ¿ok? Y cuando yo veo el plan que tiene esta corporación RAND,
me doy cuenta que este es simplemente un refrito de lo que hizo los Estados Unidos con la Unión Soviética en el año 83. Y yo no he escuchado a nadie diciéndolo. O sea que tal vez tú y yo creo que tal vez seamos los primeros, a lo mejor algún think tank, alguna gente inteligente lo sabe, pero yo creo que tú y yo estamos dando en el clavo en este punto, sobre todo con este informe de la corporación RAND, que el objetivo de los Estados Unidos es simplemente replicar lo que fue un modelo exitoso que utilizó los Estados Unidos contra la Unión Soviética y que generó su colapso. Porque cuando tú ves el enunciado, la forma en que está descrito, miren, este es el informe, déjenme buscarlo para verlo desde acá, porque se lo tengo en, déjame ver cómo lo controlo, porque este lo tengo yo. Ujú. Ah, claro, esto lo tengo, debería, ¿dónde está este? Déjame pensar, déjame ver, ¿dónde está? Esta es una foto, ah, no, slide, aquí está, ¿ves? La máxima de que Rusia nunca ha sido tan fuerte o tan débil aparece como un recuerdo de la verdad del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, entonces cuando ustedes empiezan a ver, ven todo el tema esta de las vulnerabilidades y poco a poco vamos avanzando y empiezan cuáles son, cómo destruimos a Rusia. Entonces ahí vienen todas las medidas que estábamos conversando, ¿verdad? Las económicas, las militares, etcétera. Entonces tú empiezas medidas a imponer un costo económico a Rusia. Bueno, partiendo del punto de, de partida que lo más importante, el producto más importante de exportación de Rusia es petróleo y gas. ¿Cómo puedes tú destruir su base económica? Bueno, por un lado, acabando con los clientes que tiene Rusia, ¿entiendes? ¿Cuál era el mejor cliente que tenía Rusia? Europa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Puso a pelear a Rusia, mejor dicho, puso a pelear a Europa con Rusia y cortó los vínculos económicos y energéticos con Rusia. Y por otro lado, Estados Unidos expandió su capacidad de producir petróleo y gas. ¿Para qué? Para que cuando destruyera el Nord Stream y acabara con las vinculaciones de Europa con Rusia en términos energéticos, en términos de gas y petróleo, Estados Unidos empezara a suplirlo. Vean lo que dice aquí. Expandir la capacidad de producción de Estados Unidos. ¿Ve? Así estresaríamos a la economía rusa, tendrían menos dinero, menos presupuesto y por lo tanto tendría menos plata para gastar en materia de defensa. ¿Ve? Adoptando esta política de expandir la capacidad de producción de los Estados Unidos, eh, limitaría los recursos rusos, beneficiaría a la economía de Estados Unidos porque vendería. Claro, aquí ellos no ponen que realmente el esquema se encajaba con Europa. Porque ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos ocupó el espacio que tenía Rusia. No solo porque volaron el Nord Stream, sino porque como pusieron a Rusia como el enemigo, satanizando a Rusia con su narrativa, ¿quién es quién nos, ya, como diría el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos? Estados Unidos. Pero es que necesito gas. Milagrosamente, Estados Unidos ya tenía la capacidad de mandarle gas a Europa. O sea, es una cosa tan predecible que es una lástima que las personas no piensen, no analicen con profundidad y no vean una realidad y simplemente lo que estamos conversando hoy, están digiriendo toda la basura que le están vendiendo en los medios de comunicación. Las personas no están pensando, Farah. No sé qué comentario tienes tú al respecto antes de avanzar un poquito. No, Nada por ahora. no. Ok. Otro punto. Imponer sanciones financieras y al comercio a Rusia. Esto fue apenas comenzó la guerra de Ucrania.
inmediatamente Estados Unidos y Europa le pusieron sanciones financieras y no solo le impusieron sanciones, le robaron el dinero que tenían los bancos, le robaron sus activos a Rusia. O sea, mira, es que esto es un dibujo tan perfecto. ¿Qué otra cosa más hicieron? ¿Para qué? ¿Para qué quieren imponer esto? Para degradar la economía rusa. Esta gente quería poner a Rusia de rodillas para tumbar al gobierno de Putin y poner algún títere. Y señores, nosotros vivimos en los Estados Unidos, nosotros apoyamos esta nación, nosotros queremos este país, queremos lo mejor para este país, pero nosotros no vamos a caernos a mentiras. Aquí lo que hay es puros intereses. Y si usted quiere tener una posición en su vida, entender la película, usted tiene que profundizar y tiene que tener elementos de verdad para tomar una posición, ser antirruso, odiar a los rusos. Bueno, si usted va a odiar a los rusos, bueno, tengo una razón verdadera, pensada, con bases históricas, con elementos factuales. No porque CNN y Biden le diga es que los rusos son malvados, los rusos se comen a los niños. No, porque al final estos errores los vamos a pagar. ¿Y cómo los vamos a pagar? Los vamos a pagar que cuando los Estados Unidos en su política guerrerista y Europa con su política de guerra se coman la luz con los rusos van a tirar bombas atómicas y nos vamos a morir todos. Aunque usted no lo quiera creer, ese es un posible escenario. Bueno, otro elemento, mira, Faraki dice, empujar, propiciar la inmigración de Rusia, de los empleados calificados y de la juventud bien educada. O sea, imagínate tú la planificación tan grande. Esta gente lo que quería era dejar a Rusia como un país del tercer mundo, sin profesionales, sin gente joven, porque Rusia, como otros países, también está sufriendo del envejecimiento de su población. Por eso es que es lógico, Farah, lo que vimos en estos días, que Putin estaba diciendo, tenga muchachos. Necesitamos que las mujeres queden embarazadas, necesitamos que las familias tengan más niños. ¿Por qué? Porque la base económica de un país es su población. Si toda tu población envejece, ¿quién va a trabajar? Y si nadie trabaja, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones, para pagar la seguridad social? Y ese es un problema que está teniendo Europa y que también va a tener Estados Unidos. La población está envejeciendo. Y ponle, si todo el mundo es viejo, ¿quién paga? ¿Quién está trabajando para que le quites de tu salario una parte y con ese dinero tú vas a pagar las pensiones de la gente? Si no hay gente joven, eso no va a pasar. Bueno, la corporación RAND, y estoy seguro que esto lo aplicaron, lo que querían era sacar a toda la población educada de Rusia, que hay bastante, y llevársela para Europa. Entonces, ellos después hicieron un cuadro, Farah, que es este que tú ves aquí, donde ellos tú ponen cuál es la opción o la acción que ellos le proponen al gobierno norteamericano, cuál es la probabilidad de éxito, es la primera columna a la izquierda, después el beneficio y después el costo y el riesgo. Entonces, la expansión de la capacidad de producción de los Estados Unidos tiene una alta posibilidad de éxito, tiene un alto beneficio y tiene un bajo costo y riesgo. O sea que esta es una decisión que los Estados Unidos tomó que no le costaba nada. Después, cuando la segunda acción es imponer sanciones económicas, financieras y de comercio. ¿Cuál es la posibilidad de éxito? Alta. Bueno, se equivocaron. Se equivocaron porque los rusos tomaron una serie de decisiones y según lo que estábamos escuchando hoy, se ha transformado en la economía más grande de toda Europa. Entonces, en lugar de destruir la economía, lo que hicieron fue fortalecerla, porque obligaron a Rusia a establecer vínculos con Asia, con China, con abrir nuevos mercados y también a industrializarse aceleradamente. Entonces ellos decían que, bueno, que era una alta probabilidad de éxito, se equivocaron, una alta posibilidad de beneficio, se equivocaron, y un costo y riesgo alto, eso sí es verdad, porque yo no quiero pensar qué va a pasar cuando Europa y Estados Unidos le robe los 300 mil millones de dólares que tienen en activos congelados. ¿Ves?
Tercera posición, incrementar la capacidad de Europa de importar LNG de otras fuentes que no sean Rusia. Date cuenta, es que son inteligentes, porque aquí ellos tenían que poner incrementar la habilidad de Europa para importar gas natural licuado gas natural licuado de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos incluso ayudó a Europa para que construyera en los puertos estas instalaciones para recibir el gas natural licuado que manda Estados Unidos para allá. Total que a mí al final esta cosa me da mucho risa porque esta gente piensa que todos somos idiotas. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Alto, ciertamente, porque ahora los Estados Unidos tienen un nuevo mercado y está ganando muchísimo dinero vendiéndole gas caro a Europa. ¿Y cuáles son los costos-beneficios? Moderado, realmente afecta a Rusia, pero no puede ser una excusa para que Rusia, vamos a decir, inicie una guerra o actúe fuertemente. El tema de la inmigración de los trabajadores calificados tiene una baja capacidad de éxito. Yo creo que los rusos son muy nacionalistas y les gusta vivir bien, les gusta vivir en su país. Y sobre todo, si tienes un país que tiene una buena economía, que tienes un buen empleo, tú no te vas a ir para otro lado. La única manera que Estados Unidos pudiera haber destruido a Rusia en términos de esta emigración es como pasó con Venezuela, que tienes un gobierno fracasado y de ladrones, que todo el mundo se está muriendo de hambre, que no es el caso de Rusia. Entonces, la posibilidad de éxito era baja, los beneficios eran bajos y el costo-beneficio era bajo. En términos geopolíticos, imagínense usted, este es un informe del año 2019, es decir, 3 años antes del inicio de la guerra, Farah, 3 años antes del inicio de la guerra. Y date cuenta, ¿cuál es la primera medida que propone la corporación RAND al gobierno de los Estados Unidos? Proporcionar ayuda letal a Ucrania. Dense cuenta que esta gente es inteligente porque no dicen proporcionar armas de guerra a Ucrania. ¿Qué es proporcionar ayuda letal? Darle armas de guerra. Entonces, dice, eso explotaría la vulnerabilidad externa de Rusia. Incrementaría, para ver, but any increase in the, ok. Esto tiene que ser manejado con mucho cuidado, calibrando el costo para Rusia sin provocarla mucho, ok. Entonces, esta gente estaba diciendo, vamos a darle armas a Ucrania para, por un lado, en algún momento ir a una guerra contra Rusia, pero por otro lado, obligar a Rusia a que empezara a gastar dinero en armas, como lo hicieron con el tema de la guerra de las galaxias. Incrementar el apoyo a los rebeldes sirios. Ustedes saben que en Siria hay una guerra civil y en esa guerra civil están no solo el Estado Islámico, algunos grupos radicales, sino que también está el gobierno sirio, el gobierno norteamericano tiene tropas y están los rusos. Y los rusos están allí porque allí hay un puerto que ellos necesitan que le da acceso al Mediterráneo. Después teníamos promoción de la liberalización en Bielorrusia. Estados Unidos ha estado tratando de que el gobierno de Lukashenko sea derrocado, porque Lukashenko es muy cercano a Rusia y vamos a decir que es el buffer, es el colchón para cuando empiece la guerra en la que participarían los estados bálticos y Polonia. Después, expandir los lazos al sur del Cáucaso, reducir la influencia en Asia Central, aislar a Transnistria y sacar a las tropas rusas de la región. Entonces, después ellos vienen y hacen todo el cuadro y se dan cuenta que, bueno, darle armas a Ucrania tiene una capacidad de éxito moderada, tiene un beneficio alto, pero tiene un riesgo alto. Sin embargo, no les importó y ya desde el 2014 empezaron a suministrar armas, empezaron el entrenamiento a las tropas para la guerra y empezó este tema de las bases espías de la CIA en el territorio ucraniano. El apoyo a los rebeldes sirios dijeron que era de bajo éxito,
la liberalización en Bielorrusia de bajo éxito porque sabe que era muy difícil tumbar el gobierno de Lukashenko, extender los lazos con el Cáucaso, muy bajo también porque Rusia tiene mucha influencia, reducir la influencia en Central Asia, lo mismo, muy difícil. Y el tema de voltear a Transnistria era y es casi imposible, porque ese es un territorio que de hecho estábamos escuchando Farah que quiere unirse a Rusia buscando protección. En tema ideológico, en las medidas ideológicas de información, dense cuenta, destruir la fe en el sistema electoral ruso. Dense, o sea, es cuando uno ve este tipo de informe, yo realmente uno se sorprende de verdad de lo caradura que es esta gente, porque este es un informe tan comprometedor, Farah, que debería estar denominado como top secret, porque esto es muy delicado. O sea, sobre todo no porque esta gente lo diga, no porque lo diga la corporación RAND, sino porque realmente esto lo leen los decisores y esta gente se sienta, mira, ¿tú sabes cuántas personas tiene, cuántos empleados tiene la corporación RAND? 1.800. 1.800. No es que son 5 tontos que están en un salón, son 1.800 personas. Que yo calculo que de esas 1.800, 1.000 tienen que ser PhD en distintas disciplinas, pensando todo el día cómo mantener la supremacía de los Estados Unidos. Y que los escuchan, porque lo más delicado aquí es que los escuchan como lo escucharon con el tema de la Guerra de las Galaxias. Eso lo inventaron ellos. Entonces, destruir la fe en el sistema electoral ruso, crear la percepción de que el régimen del gobierno de Putin no está persiguiendo el interés público. Ahí quieren ponerlo con temas de corrupción, con que el gobierno no es legítimo, con que pobrecita la gente. Después, mira esto, propiciar protestas domésticas y resistencia no violenta. En este punto, lo que pasa es que todos estos temas son apasionantes para mí. Ustedes saben que existe un instituto, el Instituto Einstein para la Paz. Creo que ese es el nombre. Bueno, esa es una institución que los Estados Unidos utilizó para vender lo que llaman las revoluciones naranjas. Es decir, agarraban políticos, si había un gobierno que a ellos no les gustaba, ellos agarraban a los políticos jóvenes, se los llevaban para Estados Unidos o para Europa y les daban unos cursos de cómo propiciar eh, protestas en la calle y cómo generar resistencia no violenta. Bueno, estos esquemas los utilizaron ellos en varios países de la ex Unión Soviética y a través de esto fue que ellos fueron tumbando gobierno tras gobierno, como en el caso yo creo que fue en el gobierno polaco. En Polonia hay una participación del Papa Karol Wojtyła, que era polaco, el Juan Pablo II, y yo no digo que está bien o que está mal. Yo creo que era necesario que Polonia fuera libre, de que los países se liberaran del comunismo y del socialismo. Yo soy anticomunista y antisocialista, pero ellos utilizaron este modelo, que era el modelo que tenía el líder de la resistencia en Polonia, que era propiciar protestas en la calle y la resistencia no violenta era eh, píntese las manitas de blanco, no vaya a trabajar, pinte una cosa en la pared, sabotee el trabajo y a través de eso han tumbado cualquier cantidad de gobiernos en el mundo, Farah. Después, minar, destruir la imagen de Rusia en el exterior. Y lo han estado haciendo. O sea, nosotros no estamos viendo noticias. Nosotros estamos viendo propaganda política constantemente en los medios donde satanizan a los rusos, satanizan a Putin y te presentan una percepción falsa de la realidad. Nosotros estamos viviendo en un mundo paralelo. Nosotros tenemos la realidad del mundo y tenemos la realidad que nos están presentando
los medios de comunicación empujados por los políticos, porque tú escuchas a los del Congreso, escuchas a los británicos, escuchas a Biden y uno pareciera que viviera en otro planeta. Vives en el país ideal, Estados Unidos todo está bueno. Y todos los demás, pues, los países que no piensan como Estados Unidos, son malvados. Y como son malvados, hay que destruirlos. Entonces, después ellos pasan aquí a hacer el cuadro. Dice, bueno, la posibilidad de dañar el sistema electoral ruso, posibilidad muy baja. Crear la percepción de que no están buscando el bien común de la sociedad, moderada. Empujar a protestas domésticas y resistencia no violenta bajo, pero lo siguen intentando. Al punto que creo que en estos días el canciller ruso ayer lo dijo, que está a punto de expulsar a una cantidad de diplomáticos norteamericanos de Rusia porque pareciera que están empujando a que ellos propicien protestas en Rusia antes, justo antes. Las elecciones en Rusia son dentro de 2 semanas. Entonces, esto que está escrito aquí, supuestamente, porque yo no estoy ahí para decir, pero yo narro, y si esto es cierto y esto lo escuchan los decisores y toman decisiones en los Estados Unidos a partir de esto, por supuesto que tú vas a poner a tus funcionarios de la embajada a reunirse con los opositores en Rusia, darles dinero y ver cómo desestabilizan las elecciones, como en todos lados, pues normal. Ajá, destruir la imagen de Rusia en el extranjero. Ellos pudieron aquí moderado y realmente les ha funcionado. Hoy estábamos escuchando un programa, Farah, que decía que cuando tú repites una verdad tantas veces, la gente se termina comiendo el cuento porque tú lo normalizas. Y en un momento tú dejas simplemente de pensar. Tú escuchas 20 veces al día que los rusos son malos y llega un momento que tú dices, si todo el mundo lo dice, es verdad. No me acuerdo, tú me estabas comentando que eso era, usaste un término, yo no sé si era efecto imitación. Tú usaste un término para cuando las personas, no hay líderes, ¿te acuerdas? Tú me Sí, dijiste que hoy, hoy en día lo que hay es seguidores, la no te mayoría. oigo. Ah, no sé, bueno, no te ¿Me escuché. oyes? ¿Me oyes? ¿Aló? Algo le pasó. Déjame chequear a Hola, ver qué hola. está pasando con mi audio, Hola, 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 hola. porque Estoy- Yo te oigo perfectamente. el micrófono, Te ya oigo va, aquí hay algo. perfectamente. ¿Será que se apagó mi? Estoy chequeando mi Ah, ok, audio. Mi audio está encendido. ahora sí, ahora sí. No, es que imagínate tú, se había apagado se había apagado mi micrófono, el que estaba trabajando era el Ahora mío. lo dañaste con algo. ¿No se Ahora oye? se te oye mal. Ajá, ok, entonces déjame cambiar. ¿Ahora? ¿Mejor? Ya, ya. Entonces, nada, es que se había ido, estaba trabajando con el micrófono de la computadora y el audio se había ido del aparatito este, no sé qué pasó. Pero bueno, tú me decías eso, Farah, que ahorita no hay, No hay líderes, no existen líderes, lo que hay es seguidores. ok, Que eso la sí. gente le dicen algo a través de las redes sociales o a través de la televisión y para ellos ya eso es todo. Bueno, Nadie se vamos preocupa a por avanzar un poquito buscarlo. para ir terminando. Mira, en el tema de la guerra en el área, en el espacio, Estados Unidos estaba proponiendo esto, la corporación RAND, reposicionar bombarderos estratégicos para que pudieran más fácilmente atacar blancos estratégicos en Rusia. ¿Ok? Reposicionar aviones de combate, lo que llaman cazas, también más cerca de las fronteras y más cerca de los blancos. ¿Por qué? Porque de esa manera tú obligas a Rusia a gastar plata para evitar que esos bombarderos lleguen, para evitar que los ataquen los aviones, pero eso representa un costo. O sea, los Estados Unidos estaban apostando a que Rusia se iba a gastar toda su plata tratando de protegerse de todas estas estrategias y que lo ibas a reventar como lo hiciste como lo hiciste en 1983 y que finalizó con la caída a los 9 años en 1992, con la caída de la Unión Soviética. ¿Ves? Entonces siguen poniendo otros, eh, desplegar bombas atómicas estratégicas cerca de Rusia, en Europa y en Asia, para generarle más estrés a Rusia
y para que esta gente tuviera que gastar más dinero en defensa aérea. ¿Ve? Reposicionar sistemas balísticos de defensa de los Estados Unidos. ¿Ve? Entonces, esto se llama, ese es el término que ellos desarrollaron en ese momento, competencia estratégica. Y la competencia estratégica entre la Unión Soviética y Estados Unidos la ganó Estados Unidos. Es decir, tenía una capacidad de producir más, de producir más barato, y era una economía mucho más grande, y es lo que están tratando de volver a hacer en este momento. En materia marítima, lo mismo, incrementar las fuerzas navales, acercárselas a Rusia, también ver cómo podían los Estados Unidos tratar de destruir los misiles, los submarinos rusos con capacidad de misiles intercontinentales, tratar de construir bases en el Mar Negro para acercarse o sea, al final dense cuenta que todas estas medidas lo que quieren es que Rusia se empezara a volver loco. Tengo enemigos aquí, tengo enemigos aquí. En vez de gastar dinero en su economía, hay que comprar barcos, hay que comprar aviones, hay que hacer esto y volverlos a destruir como lo habían hecho con la Unión Soviética. Dense cuenta aquí, a nivel de tierra, ¿qué hacer en la tierra? Bueno, incrementar la presencia de los Estados Unidos en Europa de soldados, incrementar los miembros y las capacidades de los miembros de la OTAN. Y mira esto, Farah, que es sumamente delicado. Desplegar una gran cantidad de fuerzas y soldados de la OTAN en la frontera con Rusia. 3 años antes del inicio de la guerra. Imagínate tú, o sea, este es un informe tan valioso, porque la gente cuando uno le dice que estas cosas son reales, te dicen que tú eres un loco, que tú eres un paranoico, que tú eres un conspiranoico, teorías de conspiración. Señores, esto no es una teoría de conspiración. Esta es la corporación RAND. Esta es una institución que tiene una gran participación en la toma de decisión de los Estados Unidos, y dense cuenta que toda la receta que la corporación RAND está mencionando aquí, el gobierno de los Estados Unidos la tomó en cuenta. Incrementaron los ejércitos de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos en Europa, aumentaron la cantidad de miembros de la OTAN, están dotando de más armas a la OTAN, quieren y están desplegando cualquier cantidad de soldados de la OTAN en la frontera. Abajo, dense cuenta, incrementar el tamaño y la frecuencia de los ejercicios militares de Europa. ¿Cuántos ejercicios militares hemos visto últimamente? Es innumerable, innumerable. Desarrollar y no desplegar misiles de rango intermedio, incrementar las inversiones en nuevas tecnologías. Y entonces aquí van enseñando lo que puede generar cada uno de estas opciones. Después hablan de las implicaciones para el ejército y aquí están las conclusiones. Y la conclusión es que los Estados Unidos apostaron a que iban a destruir a Rusia y, bueno, desafortunadamente para el gobierno se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. Y yo quería que que viéramos un video, porque no es solo que este informe lo tengamos aquí, sino que escuchemos también al secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller de los Estados Unidos, diciendo públicamente que su objetivo era destruir a Rusia en materia económica, en materia política y en materia económica. Escuchen a Blinken. Vamos a ver si... Nosotros vemos entonces ahora, después de esta guerra de Ucrania, más débil a nivel militar. Diplomáticamente, económicamente y militarmente. Su objetivo. Its standing in Ukraine has changed dramatically, whereas before 2014, the first invasion. Ha cambiado todo dramáticamente desde 2014. Pero bueno, esa es su explicación. Pero la verdad es que mira, yo siempre cuando a mí me tratan de cuestionar mis argumentos, que
que es lo lógico, la razón y la argumentación. Yo siempre les digo, esperen porque la verdad y la realidad tarde o temprano revientan. Esta gente puede crearse sus cuentos fantasiosos de que Ucrania está ganando la guerra, de que Rusia está destruido. Pero señores, Rusia cada día toma más territorio. Ucrania está, los soldados ucranianos, Farah, están huyendo. Ya Ucrania no consigue de dónde sacar soldados. No consiguen de dónde sacar. Han tenido que sacar ancianos a pelear, niños a pelear, mujeres a pelear, porque ya no hay hombres. O sea, el delincuente de Zelensky tiene que ser juzgado como un criminal de guerra porque asesinó a su población, acabó con los hombres, porque al final a los Estados Unidos, a Europa, a otros, no les importa. Porque ¿qué? A nadie, como los soldados no son tuyos y los hombres que están muriendo no son tuyos, a ti no te importa. Entonces, la opinión pública de los Estados Unidos no dice nada. Pero acuérdate de la guerra de Vietnam. ¿Por qué terminó la guerra de Vietnam? 50.000 muertos tuvo los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Por lo menos la cifra que da. Eso generó una opinión pública la sociedad se manifestó contra el gobierno en ese momento y el gobierno no le quedó otra que retirarse de Vietnam. Bueno, aquí, ¿quién era que lo estaba diciendo? El otro delincuente, el secretario de la OTAN. Estaba diciendo, hay que buscar palabras más, palabras menos. Dice, pero es que a nosotros esto nos está saliendo muy barato. No están muriendo soldados europeos, no están muriendo soldados norteamericanos, están muriendo ucranianos. Bueno, se mueren los ucranianos, pero afortunadamente están dañando a Rusia, están destruyendo a Rusia y a nosotros no nos está costando nada. Nos está costando mandarle una platica a Zelensky para que se la robe, mandarle armas, pero nosotros no estamos poniendo soldados. Pero bueno, te escucho a ti. Tal cual. No sé, son tantas cosas que es imposible que no se te vaya el hilo de tantas cosas, pero bueno, nada, que aquí está el plan, está el plan delineado. Acabo de conseguir, esto ya será para el próximo programa, te lo he enviado, para que empecemos a estudiarlo, el último informe de la Corporación RAND, publicado en enero del 2023, justo 4 años después de que publican por unos meses más, unos meses menos. Pero a 4 años, entonces ahora cambian la narrativa, ¿ok? Y sí, o sea, cuando estamos hablando de quién es la Corporación RAND, es muy importante que veamos, ¿no? Ellos son el laboratorio de ideas de los estados, el laboratorio de ideas de los Estados Unidos, que ha determinado la geopolítica del país en el siglo XX y el siglo XXI, ¿ok? Porque ahí, como lo dijo Emira anteriormente, hay un grupo de expertos, un think tank reúne personas expertas en cada una de sus áreas. ¿Okay? Entonces, por eso esta gente pues sigue paso a paso y ahí están las decisiones más importantes que se toman en el país en materia geopolítica, pues salen de aquí. Y ellos pues delinean aquí el paso a paso de lo que hemos estado hablando el día de hoy de cómo destruir a Rusia. Y pues las razones, básicamente Estados Unidos quiere prevalecer como el único o la única potencia, el único imperio, el único hegemón. Y como eso está a punto de terminar, o ya se terminó, porque pues tú no puedes evitar la evolución y el crecimiento de nada ni de nadie. No. Cada ser viviente y cada territorio, cada país tiene el derecho a evolucionar y a crecer. ¿Y cómo lo detienes? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes el derecho tú de detener eso? ¿Por qué los demás no pueden evolucionar y llegar a crecer y ser tan grandes como tú? ¿Por qué no actuar como actúa China y como actúa Rusia?
China y Rusia están buscando soluciones pacíficas. Mientras que Estados Unidos se preocupa y se ocupa de demonizar estas dos naciones y a sus gobernantes y a su gente para mantener la narrativa y el por qué supuestamente hay que derrotarlos, hay que atacarlos, hay que acabar con ellos. Eso es lo que está pasando. Y sí, nosotros vivimos aquí, hacemos vida aquí. Y si estuviésemos en cualquier otro país y están haciendo algo así, pues también estaríamos hablando de ello por acá, de la misma manera, donde quiera que estemos. Mire, uno de los países que me encanta a mí es España. España tiene un gobierno destructivo. España en su mayoría es socialista. Igual hay que decir las cosas y llamarlas como son. Imagínense ustedes. Si no, ¿en qué paramos? Lamentablemente, la profesión del periodismo se ha prostituido. Se ha prostituido por necesidad o por lo que sea, se ha prostituido. Son muy pocos los periodistas honestos que quedan en el mundo. Muy pocos. Es que hemos llegado a un punto en que el poder y el poder que da el dinero es tan fuerte de que no existe la libertad de expresión verdadera. Un país que usted pensaría, el primer mundo, Estados Unidos, no existe libertad de expresión. En donde un periodista es despedido, por decir la verdad, donde un periodista lo intentan asesinar, lo persiguen y lo intentan asesinar en otro país por ir a hacer una entrevista a un presidente de un país que tú consideras tu enemigo. Entonces, de eso que estamos hablando acá, de que ampliemos nuestra perspectiva, abramos nuestra mente a lo que está ocurriendo y busquemos los medios para informarnos, que no son los canales regulares del día a día. Yo tengo, desde el año 2015, yo no tengo televisión por cable. No utilizo televisión por cable. Desde el año 2015. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Seguía yo envenenando mi mente con la programación que otros quieren que yo tenga en mi cerebro. No. Desde hace mucho tiempo, cuando yo llegué a este país, empecé a recibir, y no es por nada, yo no creo en las coincidencias. Coincidencias son muy pocas en la vida. Yo empecé a recibir cosas de esas que la gente común habla que son teorías de conspiración. Mire, en mi país dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. Así de simple. Nada más basta con que uno tenga una chispa de curiosidad dentro de uno para ponerse a buscar, a hurgar. Y en este país al que, bueno, pues ahora pertenezco, porque es la verdad. Luego que pasas tantos años y te haces del sitio de donde estás. Y cuando un país como este condena, silencia la verdad, es por algo. Fíjense, lo que está en la pantalla en este momento es una foto de mi teléfono. Yo traté hace unos días de ingresar al canal de Telegram de RT Noticias. RT es Rusia, es Rusia Televisión, Amir. Debe ser Rusia Televisión, sí. Ajá, esto es un canal de noticias de allá. Y pues yo quería ver las noticias de allá a través de Telegram. Supuestamente Telegram era un medio donde había libertad. Pero aquí dice que este canal no se puede mostrar porque ha violado leyes locales. Leyes locales serían las mías, donde estoy yo en Estados Unidos. Entonces, si usted trata de ver RT Noticias por cualquier medio dentro de los Estados Unidos, muy difícil le va a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata, de que veamos otra perspectiva y nos formemos nuestro propio criterio. Es la única forma. Y bueno, yo creo que con esa terminamos. No sé si teníamos algo más por allí que querías mostrar, ¿no? Mira, teníamos esto.
No sé si quieres hablar un poquito sobre eso. Esa es la embajada de los Estados Unidos en Rusia, por cierto, que tiene Sí, que ver la con el embajada mismo de tema. Estados Unidos en Rusia, esto fue recién, ¿no? Hace 1 o 2 días. Eso fue hoy, creo que fue ayer. Hoy o ayer, bueno, yo no sé. Yo estaba sintiéndome un poquito quebrantada, entonces estoy como media perdida de los días. Bueno, la Embajada de Estados Unidos en Rusia lanzó este comunicado, esta alerta, está en su página, todos los ciudadanos que se encuentren, norteamericanos que se encuentren en el territorio ruso. Entonces, están monitoreando reportes de extremistas que tienen planes inminentes de perpetrar, pues, algún, Malévolos planes. sí, exactamente, en Moscú. Y ellos ahí redicen que incluye conciertos. Entonces le avisan a los ciudadanos americanos que no vayan a reuniones, etcétera, etcétera, por las próximas 48 horas. O sea, ellos ya tienen esto listo. Sí, Ellos sí, ya sí, no, saben qué va a ellos pasar, ya, qué no va a pasar. ya saben Entonces, todo. bueno, esto es parte, ya tú sabes, esto pues llama la atención de dónde sacan ellos esto, ¿no? Tú Es sabes que hay, sí, yo estuve buscando, bueno, escuchando en la televisión y también usando un poquito de lógica, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿No? Entonces, yo creo que hay por lo menos, vamos a decir que hay varias explicaciones, ¿ok? Una, o sea, bueno, mejor dicho, ¿de dónde puede provenir el supuesto bendito ataque? ¿A quién le interesa? ¿No? Entonces, bueno, los malpensados pensarían que el primero fue la CIA, porque si algo pasa y la CIA está involucrada, la CIA va a decir, pero ¿cómo voy a hacer yo si yo te avisé, Rusia, que iban a haber unos malévolos que iban a tratar de hacer de actos atacar. malvados allá? Pero bueno, acuérdate, mira, nosotros acabamos de ver, Farah, en el informe que yo les puse, dense cuenta que, déjame ver si lo puedo volver a poner aquí. Ellos dicen, o sea, literalmente, este, encouraging, propiciar protestas domésticas y otros actos no violentos. Bueno, yo creo que esto pudiera enmarcarse dentro de esas mismas ideas. El otro que pudiera ser el que pueda estar detrás de todo esto, dense cuenta que esto es a días de las elecciones. ¿Qué quieren? Que la gente no vaya a votar para que no gane Putin, quieren generar miedo, quieren generar zozobra. ¿Qué vagabundería habrá por detrás de esto? Bueno, entonces, uno puede ser la CIA, dos puede ser Ucrania, la Ucrania, que de todas anda buscando una excusa para que Rusia los ataque con más fuerza, los destruya, y ahí pudieran ser o elementos de gobierno, inteligencia de Ucrania, o puede hacer lo que llaman lobos solitarios, aunque yo no creo que alguien sea tan loco como para inventarse eso. Ahí pudiera haber, eh, es que puede ser cualquier cosa, una bomba sucia, una explosión, un virus, o sea, es que son tantas las posibilidades. La pregunta es de dónde salió esto, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Una campaña de desinformación para complicar estas próximas elecciones. eh, Pudieran ser los mismos rusos, tratando de que, bueno, de que se una la gente en torno al gobierno, pero dense cuenta que esto no es una cuestión aislada. Mira, yo estaba viendo las informaciones y la embajada de Estados Unidos lo hizo, avisando de que hay una amenaza de ataque terrorista en las próximas 48 horas. Los británicos, los alemanes, la República Checa, Corea del Sur, Canadá y Letonia. Esos creo que son 6 países avisando sobre este ataque terrorista.
Vamos a ver en todo caso qué sucede, pero quería que viéramos esto porque va en línea con toda la explicación. O sea, bueno, nosotros, este programa ha sido un poco extenso, estamos un poco más de una hora, pero yo creo que en ningún canal, yo realmente nunca lo había visto, alguien se había dedicado a desentrañar vamos a decir, este informe de la Corporación RAND, profundizar y sobre todo presentárselo a la opinión pública, porque definitivamente hay que luchar contra la desinformación. Hay que tratar de compartir la verdadera información, educar a las personas y que simplemente se quiten esas vendas de los ojos, porque mientras más personas tengamos conciencia de lo que está pasando, tengamos conciencia cada uno de lo que realmente le interesa y qué es su bien individual, vamos a estar mejor en el mundo. O sea, usted tiene que defender su interés. Usted no tiene que defender el interés de Biden y del hijo corrupto de Biden. Usted tiene que pensar en usted. Usted tiene que pensar en, yo no quiero una guerra y yo tengo un presidente senil que está empujando para que a mí me caiga una bomba atómica. Yo tengo derecho a decir, mira, loco, párate. ¿Qué te está pasando? La gente tiene derecho a manifestarse, como está pasando en Europa, donde todos estos líderes descerebrados están empujando hacia un conflicto que no representa ninguna ganancia para Europa. Y eso es una cuestión insólita que ahí me acuerdo mucho de las palabras tuyas cuando Farah dice que hay que hacer una campaña una campaña para denunciar a Biden como un traidor a la patria, como un traidor de los Estados Unidos por no defender la frontera. Bueno, en Europa los ciudadanos deberían decir, estos son unos traidores porque acabaron con la economía europea, se aliaron con los Estados Unidos que busca destruir a la misma Europa a la vez que destruye a Rusia y está poniendo a toda la población de Europa en peligro. Pero bueno, hasta ahí llego yo, Farah. Vamos, ¿no? Tus comentarios y despedida. Gracias por estar aquí, por compartir este contenido. Nos vemos a la próxima.